Un gusto saludarte nuevamente desde los laboratorios de SSH Bolivia, nuestra jaula de Faraday y P-Media Televisión. Ahora nos encuentras en Facebook. Dentro de la historia de lo que es la tecnología, sin duda hay un elemento que se lleva la flor en todo este campo tecnológico y maravilloso, que es los microprocesadores, microcontroladores, electrónica, electricidad e informática. Sin duda es el transistor. Analizaremos un compendio de este elemento semiconductor desde la historia hasta los tipos de elementos que existen. ¿Me acompañas? En 1945 ya existía la unión de dos grandes empresas, la AT&T y la empresa Bell Company, de Graham Bell, desde la época de Graham Bell. Esta unión de empresas dota de mayor porcentaje en acciones a la AT&T, es decir, la AT&T es la que dominaba. Y dominaba, por supuesto, también el tráfico telefónico de la época. Sin embargo, lo que pasaba en esa época fue que las acciones de la AT&T y de la Bell Company empezaron a bajar, de la unión. ¿Por qué? Porque ya las patentes de Bell habían caducado, por tanto, muchas empresas podían entrar al mercado, ya no existía monopolio. Entonces, se tenía que tomar riendas en el asunto, ¿no? Tratar de ver qué otras opciones tecnológicas habían. Una de las opciones que se tomó fue que la Bell Company se volvió Laboratorios Bell y empezaron a contratar un montón de ingenieros y técnicos para poder hacer desarrollo e investigación en la época, lo que muy poco hacemos ahora en Latinoamérica. ¿Okay? Entonces, a la par de hacer investigación y desarrollo, lo que se quería era también tomar acciones administrativas. Dentro de estas acciones administrativas de la AT&T fue contratarlo a Theodore Vail, el primer personaje que entra en nuestro relato. Theodore Vail, un viejo lobo de mar empresarial, ya trabajaba como presidente antes, lo vuelven a contratar y llamar para la presidencia para que pueda exponer, digamos, sus nuevas ideas para el desarrollo tecnológico de la época. La idea de Theodore Vail, hasta ese momento que entró, todavía se estaba trabajando con los tubos de vacío. Los tubos de vacío eran una especie de elemento que te trabajaba como switch, ¿no? Que te cortaba la corriente y te habilitaba la corriente. Pero tenía sus problemas, se calentaba mucho, por tanto tenías que usar refrigeración y duraba muy poco, es decir, tenía un tiempo corto de vida, ¿no? Era un tiempo de vida limitado para los tubos de vacío. Entonces Theodore Vail lo que quiere es, dentro de su idea, cambiar este sistema por algún otro elemento y, por supuesto, tratar de, con este nuevo sistema, abarcar la mayor cantidad de comunicación en todo Estados Unidos. Es decir, hasta la época de Theodore Vail solamente había una parte de comunicación en Estados Unidos de telefonía. Lo que quería él era extender esto y se tenía que lograr con algún elemento amplificador, por supuesto. Entonces, lo que hace Theodore Vail es justamente iniciar investigación y desarrollo y, bueno, contrata a una persona para que se haga cargo de esto. Entonces aparece en la historia Mervyn Kelly, que era director justamente de investigación y desarrollo de la época, contratado entre los años 30 y 40 justamente por Vail. Entonces, ya en la época, como era, ya estaban dentro de la Segunda Guerra Mundial, en ese trance de ir saliendo de la Segunda Guerra Mundial, ya se usaba, por ejemplo, los radares. Los radares funcionaban en base a algunos elementos semiconductores, en este caso el silicio y el germanio. O sea, ya se estaban haciendo algunas investigaciones con el silicio y el germanio para hacer radares en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, una investigación precedente ya existía. Entonces, Mervyn Kelly sabía que se podía utilizar el silicio y el germanio para poder reemplazar de alguna forma el tubo
de vacío que se tenía hasta la época. Entonces se quería reemplazar con el silicio y el germanio para lograr tener un elemento repetidor de señal. ¿Okay? En esa época Mervyn Kelly contaba con varios ingenieros y científicos y físicos, como había comentado anteriormente, y deja a cargo de esta investigación de este elemento con los semiconductores a William Shockley. William Shockley, un excelente físico teórico de la época, cuyo aspecto fundamental en esta historia y en este proyecto fue tener la visión y primero canalizar el tema del transistor con o envolver, conectar el tema del inicio del transistor con los campos eléctricos. O sea, era un investigador que ya tenía relación con los campos eléctricos y manejaba muy bien esa parte de la física. Entonces, William Shockley, fundamental, líder de un grupo. Tenía varias investigaciones en desarrollo, William Shockley, por tanto no se pudo dedicar específicamente a lo que es el transistor como tal o a esta idea del semiconductor que tanto necesitaban sus líderes o sus jefes. Sin embargo, lo que hizo fue formar un equipo, cosa que es esencial hacer cuando se necesita hacer proyectos de envergadura. Formar un equipo es esencial para todo en realidad, porque hay diferentes especialidades y diferentes maneras de cómo una persona puede ser competente en un proyecto. Pues están los kinestésicos, están los auditivos, están los que les gusta hacer lectura, están los teóricos. Entonces la conjunción de eso es lo que hace un verdadero equipo formidable. Trabajar en equipo es esencial. Entonces ahí es donde ingresan a la historia. Él subcontrata a 2 personas para que se hagan cargo de su idea, a John Bardeen y Walter Brattain. ¿Okay? Entonces John Bardeen era un físico también talentosísimo, sin embargo teórico, numérico, muy frío, introvertido, cerrado, callado. Sin embargo, era una persona que podía hacer cálculos metódicamente y era un estudioso de la física impecable. ¿Okay? Walter Brattain, al revés, era un granjero, era hijo de granjeros, por tanto, este señor era pues totalmente kinestésico, era práctico. Él no usaba mucho la teoría y era más amistoso, era afable. Imagínense ese tipo de características, era un equipo de trabajo. Entonces él hacía la parte kinestésica, era el que se sentaba en el laboratorio y empezaba a hacer la experimentación. ¿Okay? Entonces Bardeen, al contrario, lo que hacía era los cálculos. Lo que quería William Shockley era utilizar el campo eléctrico para realizar un transistor de efecto de campo, ¿okay? Un FET, que justamente en la época no funcionó. Funcionó después. Esto te lo cuento en otro video. Te invito a que veas MOSFETs o proyectos con MOSFETs. En otro video te estoy contando cómo es que se realizó esto. Sin embargo, para esta parte de la historia no funcionó la idea de William Shockley. Entonces lo que hace Brattain es en realidad por accidente, justamente en la historia pasan estas cosas, ¿no? Por accidente, como es práctico, empezó a colocar una serie de elementos para hacer el funcionamiento del transistor. ¿Cuál era la idea? Colocar oro en un lado y oro en este lado, obviamente separados. Y la idea era generar corriente en ese vacío. Y en este vacío se estaba colocando, se estaba haciendo campos magnéticos y una serie de cosas. Sin embargo, lo que hace Brattain es colocar un semiconductor. Entre el oro y oro coloca un semiconductor, en este caso el germanio. Y lo dopa, le coloca carga positiva, o sea, como una batería le pone elementos positivos, a eso le llamamos huecos. Y al colocar carga positiva, entonces la corriente eléctrica pasaba del oro por el semiconductor y hacia el otro oro. ¿Okay? Entonces, así con muy poca corriente hacia el semiconductor genera una gran corriente entre los dos elementos de oro que había. Así, el hombre práctico de este equipo es el que descubre el transistor tal y como lo conocemos hoy en día. Bueno, ni tan como lo conocemos hoy en día. En realidad, estás viendo las fotos del transistor de la época,
para que pueda bajar el oro hacia el semiconductor, y utiliza un clip, increíblemente. Utiliza un clip, lo dobla para que pueda empujar el oro hacia el semiconductor. Entonces, son grandes enseñanzas que nos deja la historia acerca de la practicidad que puede tener una persona al realizar un proyecto. En los años 50 se les reconoce a estas tres personas como los inventores del transistor, y se les da el premio Nobel. Se les da el premio Nobel a los tres, al equipo que logró desarrollar, al líder del equipo, al kinestésico, al práctico y por supuesto al teórico. Les dan a los tres el premio Nobel por el descubrimiento del transistor. Muchos años después a John Bardeen también le darán otro premio Nobel. Finalmente, estos tres grandes personajes, el equipo en sí, acuérdate siempre de eso, el equipo es el que logró cambiar la historia de la tecnología. En Japón aprovecharon este tema porque no se olvides que estaban saliendo de la Segunda Guerra Mundial. La última pelea fue contra Japón, ¿verdad? Y les lanzaron la bomba atómica. Los japoneses no podían crear armamentos, así que lo que hicieron fue crear equipos de consumo. Es decir, por ejemplo, a William Shockley no le interesaba hacer radios portables o portátiles, no le interesaba hacer radios pequeñas, él quería hacer los chips, ¿okay? Lo que logró hacer luego Intel, ¿no es cierto? O la Fairchild, o lo que hace ahora Bishop, muchísimas empresas que hacen estos chips transistorizados por dentro, ¿sí? Esa era la idea de William Shockley, lastimosamente no lo pudo lograr, lo hicieron otras personas, pero el japonés fue más allá. Como no podían fabricar armas ni podían hacer chips, lo que hacen fueron transistores, y realizaron las primeras radios a transistores y los primeros equipos de televisión más compactos. Una de las primeras empresas fue justamente Sony, la corporación que hasta ahora conocemos. ¿Y qué del nombre del transistor? ¿Quién le puso el nombre del transistor? El nombre del transistor lo puso Robinson Pierce. Robinson Pierce. Este personaje trabajaba en los laboratorios Bell y era compañero de trabajo del equipo formado por William Shockley. Y esas veces, bueno, lo que él comenta es de que quería, como se trasladaba, había una transición entre el oro y el otro oro, ¿verdad? Donde se quería pasar la corriente. ¿Sí? Había una transición, y obviamente en esa época estaba de moda ya el resistor, el capacitor, entonces tenía que terminar la palabra con sistor, ¿no? Entonces, bueno, dijo, si al final se está haciendo una transición, pues que se llame transistor. ¿Okay? Entonces este señor que ves en pantallas es el que justamente le pone el nombre histórico, por supuesto, que se va a quedar para todas nuestras futuras generaciones como historia del transistor. ¿Okay? Vamos a pasar ahora a ver cómo funciona el transistor y los tipos de transistores que podemos encontrar en el mercado. Ok, vamos a tratar de crear ahora nuestro transistor, pero esta idea ya es de William Shockley. Una vez que Breiting consigue realizar el esquema del oro, la idea de William Shockley fue realizar un transistor tipo sándwich. Un transistor tipo sándwich. ¿Por qué? Les digo por qué. Lo que hizo fue agarrar el semiconductor y doparlo. ¿Sí? ¿Cómo lo dopa? Le coloca cargas. ¿Sí? Vamos a colocar una parte más de dopaje, así, a ambos lados. Ok. Listo. Coloca así. A estos de aquí arriba los llama N, por supuesto, porque son negativos, ¿verdad? Va a ser N. Y a este N también se llama N. Y en esta parte del centro le va a colocar
los huecos, que obviamente se tienen que rellenar. Entonces les dicen en la jerga huecos, les ponen huecos. ¿Para qué? Para que sean rellenados por electrones. Son átomos que no tienen electrones, que han perdido electrones y que pueden ser rellenados. ¿Listo? Huecos. Ok, entonces, ¿qué es lo que ocurre? A este de aquí le llaman P. Entonces, este sería un transistor NPN. Lo voy a colocar a este lado mejor, ¿ya? Y negativos aquí abajo también. Listo. Entonces, de lo que se da cuenta justamente Rating es de que al generar, va a colocar una batería acá, no, signos positivos. Lo que hace justamente es que atraiga, como saben, una carga positiva, cargas positivas aquí van a atraer las cargas negativas. Por tanto, estos electrones van a empezar a subir. Así. Este electrón se va a mover aquí. Este electrón se va, digamos, ahí. En menor escala. Van a empezar a subir. ¿Por dónde van a ir los electrones? Los electrones van a salir de negativo siempre. No es la manera convencional de analizar. En análisis de circuitos hacemos al revés. Hacemos que la corriente venga por el positivo. Pero en realidad la corriente es el movimiento de electrones, ¿verdad? Entonces los electrones van así, en este sentido. ¿Ok? En este sentido. Listo. Entonces tenemos la corriente que va así. Circula por este lado, viene por acá y entra por aquí. Listo. Ok, entonces empieza a haber circulación de corriente y empiezan a haber electrones aquí al medio. Muy poco. A esta corriente le vamos a llamar corriente de base. Y obviamente esa patita va a ser la base. ¿Listo? La característica principal de esto es que la corriente es pequeña. Es pequeña la corriente. ¿Ya? Entonces esta corriente es mínima, pequeñita. Listo. ¿Qué más hicieron? Entonces pusieron también otra fuente acá, polo positivo. Entonces cargas positivas y van a empezar a atraer al electrón. Entonces, ¿qué va a pasar con los electrones? Van a empezar a circular en este sentido. Van a salir de acá y van a empezar a circular en este sentido. Ok, por acá, van a salir de acá, así. ¿Listo? Por ahí. Entonces, la línea de los electrones, la corriente, ¿cómo va? Va en este sentido, va a bajar por acá, la corriente, ¿sí? Va a venir por aquí, va a pasar por aquí, pasa por aquí, la corriente, y también se va a unir con la otra acá. ¿Listo? Listo. A esta pata de aquí arriba la vamos a llamar colector. Y esa es la corriente de colector. Mejoraremos esto, le pondremos I de colector. Listo, ahí está. Esa es la corriente de colector. Esta corriente es grande. Corriente grande. Entonces, obviamente, estamos amplificando corriente, ¿no? Con una corriente pequeña vamos a conseguir una corriente más grande de colector. ¿Qué va a pasar con los electrones? Los electrones están entrando aquí y van a empezar a llenar los huecos. Esto ya en mayor cantidad, ¿no? Van a empezar a llenar los huecos y va a haber circulación de corriente por el semiconductor. Entonces va a empezar a haber corriente en este sentido. El semiconductor en gran cantidad. ¿Listo? Finalmente a la pata de aquí abajo le llamamos emisor. Esta patita de aquí. Aquí tendríamos el emisor. Y también, claro, sería la corriente de emisor, ¿no? Corriente de emisor.
Una de las características muy interesantes es, mira, las dos corrientes, tanto la corriente de base está subiendo por el emisor y la corriente de colector también está entrando por el emisor. Por tanto, la corriente de emisor va a ser igual a la corriente de colector, La corriente de emisor va a ser igual a la corriente de colector más la corriente de base. Es una de las primeras ecuaciones. La corriente de emisor va a ser igual a la corriente de colector más la corriente de base. Y otro factor importante acá, el factor de multiplicación. El factor de multiplicación de nuestro transistor, hemos dicho NPN. El factor de amplificación se llama HFE. El factor de amplificación es el F, el factor de amplificación va a ser igual al HFE. Entonces, ¿cómo amplifican? La relación entre la corriente de base y la corriente del colector con relación al factor de amplificación, por eso se llama amplificador, porque amplifica corriente. Entonces sería la siguiente: la corriente de base sería igual a la corriente de colector dividido entre el HFE. HFE. Así. Entonces, este es nuestro factor de amplificación. ¿Ok? La corriente de colector prácticamente sería la corriente amplificada, la corriente de colector, sería igual a la corriente de base por el HFE. Muy bien, para complementar un poco lo que habíamos hablado, aquí está el árbol de familias de los transistores. Aquí tenemos, arriba está el transistor, se divide en dos: BJT, como pueden ver, y los FETs. Estos FETs son los de efecto de campo. Esto se lo estoy explicando en otro video. Puedes verlo en MOSFET, ¿sí? Se divide en JFET, transistor de campo de efecto de juntura, y los MOSFET, de los metal óxidos, ¿sí? Metal óxido semiconductor. Te lo explico, como te digo, en otro video. Dentro de los MOSFETs, por ejemplo, están los de deflection mode y los enhancement mode. Estos funcionan, hay tanto canal N como canal P. Estos funcionan con voltajes bajos, o sea, mientras más voltaje bajo utilice entre gate y source, el transistor funciona. Y esto es al revés. En realidad, con gate y source, con un voltaje alto en gate y source, este transistor funciona. Okay, entonces este con bajo voltaje y este con alto voltaje entre gate y source. Entonces existen los canales N, los canales P, para ambos casos, N y P. Esto te lo estoy explicando y hemos hecho en otro video cómo hacer un transistor MOSFET incluso, ¿sí? Lo mismo acá, ¿no? Estos funcionan con voltaje bajo. Si minimizas el voltaje, el transistor empieza a funcionar. También en canales N y canales P. Y los que acabamos de ver son los transistores, los que descubrieron este equipo maravilloso son los BJT. ¿Sí? No te olvides que el FET es idea directamente de William Shockley. Después se desarrolló el FET y ya se logró hacer funcionar con campos eléctricos. Como en la historia cuenta, los BJTs lo hizo el grupo y el premio Nobel se les dio por este transistor. ¿Sí? Los bipolar, los de juntura bipolar, los transistores de juntura bipolar. Existen dos tipos, los NPNs, ¿sí? Y los PNP. ¿No? NPN hemos dicho electrón, hueco, electrón. ¿No? Y aquí hueco, electrón, hueco. Y bueno, estos son los case de los transistores. Los diferentes tipos de case que hay en el mercado. Está el TO3, que es este que estás viendo aquí a la derecha, el TO3. Luego hacia la derecha vamos a ir de derecha a izquierda. El que está más a la derecha es el TO3 en forma de platillo. ¿Sí? Son transistores de alta potencia. El segundo es el que dice C4313, es el TO247, ese es su tipo de envoltura o case. ¿Sí? Es el TO247.
Hay otro tipo platillo pero más pequeñito, es el TO39, que también vas a encontrar. Luego está el TO220, que es normalmente para utilización de potencia mediana. Están los de superficie, el SOT223, SOT223. Está el TO92, que es el que normalmente usamos en nuestros proyectos de electrónica. Estos para aprender son muy buenos, pero también los encuentras en circuitos comunes. Se utilizó bastante en radio, son los primeros en haber hecho, ¿sí? Y también tenemos los otros mucho más pequeños que son para superficie, los SOT23. ¿Ok? Entonces estos serían los case normales que, miren, los que están más a la izquierda tienen un tamaño de más o menos de 10 milímetros, pequeñitos, y obviamente el SOT23 y el SOT223 son los mucho más pequeños, y esos deben estar midiendo alrededor de los 2-3 milímetros. Espero te haya servido este pequeño resumen, este compendio chiquitito acerca del transistor. El recorrido que hemos hecho ha sido histórico hasta algunos últimos datos sobre el transistor. Creo que la lección ha sido clara. El trabajo en equipo es esencial para todo tipo de proyectos. ¿Okay? La tecnología siempre va a estar presente en el pasado, en el presente y en el futuro de la humanidad. Así que país que no tiene tecnología muere. Empresa que no tiene tecnología muere. Tienes mucho trabajo por hacer. ¿Okay? Así que ve de la mano de la tecnología, complementa un poco más y te mando un fuerte abrazo.